bienvenida, ¿no?, a la clase como siempre de ingeniería de software. Muy bien, esperando que todos hayan cumplido con la tarea, ¿no? La primera práctica se refería al modelamiento de negocio, ¿no? No sé por qué algunos tuvieron dificultades, ¿no? En realidad siempre tienen que acostumbrarse a leer las instrucciones, ¿no? Las instrucciones decía que deberían haber subido un PDF, ¿no?, con todos los artefactos del negocio, era claro. Muy bien, estamos en la parte donde ya hemos especificado requerimientos funcionales, porque estos son requisitos que el software debería cumplir, ¿no? El aseguramiento de la calidad del software se refiere a que se establezca un acuerdo con los interesados del proyecto, con los stakeholders, en la definición de estos elementos que nosotros llamamos funcionalidades o requisitos funcionales, ¿no? Debe haber un entendimiento claro y preciso, ¿no?, entre los interesados del proyecto y el equipo de desarrollo. Estos requisitos funcionales tienen que ser de conocimiento absoluto de todo el equipo de desarrollo. Llámense analistas, llámense diseñadores, llámense implementadores, llámense encargados de pruebas, llámense encargados de mantenimiento. Porque nosotros hemos visto que esta metodología promueve, ¿no?, como hilo de control el caso de uso o el requerimiento funcional, ¿no? Entonces es importante para todas las disciplinas que vienen relacionadas al desarrollo del software el conocimiento de qué es lo que se quiere lograr, ¿no?, con el software. Es tan importante llegar hasta este punto donde nosotros establezcamos claramente qué es lo que nosotros vamos a desarrollar. En este caso, nuestro sistema, nuestro software debería permitir mantener el registro de los clientes, registrar la renta de la moto, modificar el tiempo de una renta de una moto, registrar las devoluciones de las motos y registrar pagos por renta de moto, ¿no? Esos son los requisitos que debería cumplir este módulo que nosotros hemos llamado sistema de gestión de renta de moto. Pueden existir otros módulos, ¿no? Yo he hecho el estudio verdaderamente de un proceso y de ese proceso hemos obtenido todas estas capacidades del software, ¿no? A partir de este momento yo puedo aplicar algún criterio para decir que este requerimiento es de mayor importancia que otro, ¿no?, dentro del conjunto de requerimientos de este módulo. Por ejemplo, la esencia de este módulo, la funcionalidad más importante debería ser registrar la renta, ¿no? Porque si el software no permite registrar renta de moto, creo que no tendría mucha validez. Por tanto, la importancia de lograr en primeras iteraciones este requisito funcional va a ser el objetivo, ¿no?, de la primera iteración que vayamos a tratar de lograr, ¿no? Entonces, para mí, estos dos requisitos funcionales que son registrar renta y modificar el tiempo de la renta van a constituirse en los primeros requisitos que yo voy a colocar dentro de mi base de requerimientos que voy a considerar de mayor importancia. ¿Está claro? La metodología promueve que nosotros podamos desarrollar, ¿no?, primero la base de requerimientos de mayor importancia. A eso me estoy refiriendo con que este requerimiento y este otro le voy a dar prioridad para poder desarrollarlo primero. No quiero decir con esto de que los otros no van a ser desarrollados. Van a ser desarrollados, pero en iteraciones posteriores, ¿no? Primero me voy a concentrar en conseguir la realización de estos dos requisitos. Muy bien, para que se pueda entender tanto los interesados del proyecto como el grupo de desarrollo de software, se debe describir cada requisito funcional. Entonces, la descripción del requisito funcional, es decir, qué es lo que va a hacer cada requerimiento, es muy importante para establecer ese acuerdo. Existen dos maneras de que nosotros podamos hacer las descripciones de los escenarios del caso de uso. Una es utilizando meramente texto, ¿no?, haciendo una descripción textual,
y la otra es utilizando UML, utilizando diagramas de actividades. Lógicamente cada forma tiene su orientación, ¿no?, y la aplicación. En este caso, la primera forma que utilizando texto sería para poder entendernos con los interesados del proyecto, ¿no?, porque ellos no conocen UML. En cambio, la segunda forma, que es utilizando diagramas de actividades, podríamos utilizarlo para entendernos con el grupo de desarrollo. Existen dos formas. Nosotros vamos a hacer las dos. La primera es utilizando la manera textual. Oye, si yo quisiera describir el escenario, ¿no?, de este requisito funcional que se llama registrar renta de moto, que yo considero de la mayor importancia, lo primero que tenemos que hacer es entender la estructura de la descripción del caso de uso. La descripción me refiero a todo lo que se debe hacer para poder lograr la realización del caso de uso, ¿no? Existen elementos que se deben cumplir, ¿no?, para poder hacer una descripción. Muy bien. Nosotros llamamos a esa estructura, ¿no?, descripción. Primero tenemos que definir todas las restricciones que se deban cumplir antes de dar inicio al escenario del caso de uso. A eso se llaman precondiciones. Una precondición, si vamos acá en restricción, vamos a ver que hay tipos de precondición y postcondición. Una precondición es una restricción que se debe cumplir antes de dar inicio al escenario del caso de uso. En este caso, nuestro escenario se refiere al mismo caso de uso porque no hay más escenario, que sería registrar renta de la moto, ¿no? Entonces, yo tengo que ver qué restricciones se deben cumplir antes de poder dar inicio a ese flujo, ¿no?, le vamos a llamar flujo básico, donde se describa la realización del escenario. Entonces, las precondiciones son todas las restricciones que se deben cumplir, ¿no?, para dar inicio al escenario del caso de uso, ¿no? Muy bien, vamos a definir precondiciones para nuestro caso de estudio, que sería registrar. Para poder registrar una renta de una moto, yo voy a definir esta precondición. Voy a elegir aquí una precondición, le voy a dar nuevo. Muy bien. Voy a decir que el cliente deberá estar registrado quiere decir que yo no lo voy a registrar dentro del escenario de registrar una renta de una moto. Estoy poniendo esa precondición para garantizar de que el cliente ya va a estar registrado cuando yo registre la renta de una moto. Estas precondiciones me van a garantizar la realización del escenario, ¿no?, del caso de uso. Muy bien. Voy a definir otra. ¿Qué necesito? Que existan motos disponibles, ¿no? Voy a poner que deberán existir motos disponibles para la red. También una precondición. La vamos a colocar. Con esto ya yo garantizo de que sí voy a elegir una moto disponible para la renta, ¿no?, para que se pueda lograr la realización del escenario del caso de uso. Si no, voy a llegar en el momento de seleccionar la moto y no va a haber una moto disponible y ahí va a acabar el caso de uso. No quiero que suceda eso. Para garantizar que se logre la realización, le estoy colocando que deberán existir, porque deberá existir la moto que el cliente quiere rentar, ¿no? A eso me estoy refiriendo. Deberán haber motos disponibles para la renta. No es que vaya a terminar el escenario ahí, no. Muy bien. ¿Qué otra precondición podría aplicar a este escenario?
Creo que no hay. Entonces, el cliente deberá estar registrado en el sistema. Y deberán existir motos disponibles para la red. ¿Estamos de acuerdo? Eso nos va a garantizar de que se logre la realización del escenario del caso de uso. Muy bien. Debo definir también las restricciones de salida después de que se ejecute el escenario del caso de uso. A eso nosotros denominamos con condiciones. Todo lo que ocurre después de que se termina la ejecución del escenario del caso de uso. Voy a poner que la renta de la moto se encuentra en proceso hasta que se devuelva, ¿no? Quiere decir que el estado de la renta se va a encontrar en proceso, ¿no? Cuando yo le dé registrar a la renta, se va a guardar esa renta con un estado en proceso, ¿no? Porque la moto todavía no ha sido devuelta. Muy bien. Deberé cambiar la disponibilidad de la moto rentada, ¿no? Lógicamente que si la rento pues ya no va a estar disponible para otro cliente, ¿no? Esa es otra condición que se debe cumplir. Lo vamos a poner, se deberá registrar el pago en su totalidad. No es que paga el 50%, no, que paga todo. Esa es otra condición. Todo después de que se ocurre después de registrar la renta. Muy bien. Ya tengo mis precondiciones, tengo mis poscondiciones. Bien. Entonces tenemos este conjunto de precondiciones y poscondiciones. Muy bien. Entonces ya sé qué debe cumplirse antes de iniciar el escenario y después, ¿no? De lo que ocurre. Muy bien. Voy a describir los escenarios. Vean que acá dice escenario. Aquí dice flujo básico, ¿no? Primero debo describir el flujo básico. El flujo básico describe todas las acciones que se van a hacer, pero con posibilidad de éxito. Quiere decir que el cliente deberá estar registrado en el sistema, que va a haber fondos disponibles, ¿no? Que todo va a ocurrir de una manera, vamos a decirlo así, de maravilla, ¿no? Para que se logre concretar la realización del caso de uso. Muy bien. Muy bien. Yo voy a colocarle el nombre al flujo básico, el mismo nombre del escenario, que para mí va a ser registrar renta de la moto. Muy bien, vean que acá voy a mantener el flujo básico porque existen flujos alternativos, ¿no? Que cambian el rumbo de las acciones, en este caso
estamos describiendo el flujo básico cuando todo empieza y termina la realización del caso de uso con éxito. Muy bien, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tengo que describir la interacción entre el usuario y el software. Ahora sí estoy modelando software, no estoy modelando negocios, ¿no? Estamos modelando el comportamiento del software. Todas las acciones que va a hacer el usuario y las reacciones que podría hacer el software o el sistema. Bueno, me voy a copiar el nombre del usuario porque es demasiado grande. Entonces son dos elementos, el usuario y el sistema. Vamos a ir a la descripción. Vean que acá en la estructura de la descripción dice paso y acción. El paso es el número de la acción, ¿no? Y la acción es verdaderamente lo que se está haciendo. Muy bien, voy a describir que el responsable de renta de moto crea una nueva renta. Esta descripción tiene que ser lo más entendible posible, porque nos va a servir para establecer un acuerdo con el interesado del proyecto, ¿no? Tratemos de evitar términos muy específicos y muy técnicos, ¿no? Aquí simplemente le vamos a decir que el responsable de renta crea una nueva renta, ¿ya? Yo voy a aceptar. Muy bien, vean que acá en el paso aparece el usuario, ¿no? El estereotipo gráfico de un actor que representa a un usuario, ¿ya? Porque lo está haciendo el usuario. Si el sistema respondiera a ese estímulo, le vamos a poner el sistema muestra la interfaz gráfica del usuario para el registro de renta de moto. Vamos a decirle que el sistema va a mostrar la interfaz gráfica del usuario, ¿no? Para el registro de la renta de la moto. Quiere decir que nos va a mostrar un formulario o una página, ¿no? Que va a interactuar con el usuario para el propósito de registrar la renta. Muy bien, vean que acá el estereotipo gráfico es una computadora, porque es el sistema. ¿Ya? Eso hay que tener cuidado cuando vayamos expresando todos los pasos. Muy bien. Aquí le voy a poner el sistema solicita el número de CI del cliente. ¿No? Lo primero que le va a solicitar al usuario va a ser el CI del cliente. ¿No? ¿No? ¿Claro? Y eso lo hace el sistema. ¿No? ¿Qué hace? Esto es el sistema, entonces voy a cambiar este estereotipo. Con doble clic le cambio al sistema. ¿No? Porque corresponde al sistema. Oye, la siguiente acción va a ser, lógicamente, que el usuario pues ingrese el valor del número de carnet de identidad del cliente. Entonces vamos a decir que responsable de renta de moto ingresa el valor del número de CI del cliente. ¿Está claro? Esta acción se refiere a que va a digitar pues, el número de carnet dentro de la interfaz gráfica, que va a haber un control que me va a permitir escribir el número de carnet de identidad del cliente. A eso se está refiriendo esta acción. Está bien, la hace el usuario. Muy bien, aquí le voy a poner el responsable de renta de moto confirma el número de CI del cliente. Aquí le voy a
cambiar esto también va a ser el usuario. Quiere decir que va a presionar un botón que ya consultado, va a presionar la tecla Enter, ¿no? Para confirmar el valor, para confirmar que terminó de ingresar el valor del carnet de identidad del cliente. Ya que tratemos de no utilizar mucho tecnicismo, porque aquí yo tranquilamente podría decir que el responsable de renta de moto presiona el botón consultar, ¿no? A eso se refiere técnicamente, ¿no? Pero le estoy diciendo que confirma el número de carnet de identidad del cliente para que el interesado del proyecto entienda, ¿no? Y que seamos claros en poder describir la interacción del usuario con nuestro sistema, ¿no? ¿Está bien? Lo hace el usuario aquí. Muy bien. ¿Qué va a hacer ahora el sistema? El sistema consulta. No le voy a poner la base de datos, ¿no? Aunque a eso se refiere, ¿no? Voy a ponerle estas dos acciones juntas. El sistema consulta el registro del cliente y muestra información del cliente, ¿no? Lógicamente que a través de ese CI pues no debería consultar, ¿no? Un cliente en particular, ¿no? Como está registrado en el sistema, porque yo coloqué la precondición de que el cliente deberá estar registrado en el sistema, lógicamente que debería mostrarlo, ¿no? Pero imagínense que se equivoque en digitar el número de carnet de identidad. Aquí debería definirse un flujo alternativo, ¿no? ¿Me entienden? ¿Qué pasa si el usuario ingresa un dígito mal, ¿no? En vez de 8 le ponen un 6, ¿no? ¿Qué mensaje debería emitir el sistema? El sistema deberá enviar un mensaje diciendo que el cliente no está registrado en el sistema. No, pues, porque está en la precondición de que deberá estar registrado en el sistema. El mensaje debería decir que se ha ingresado de manera incorrecta el valor del carnet de identidad, ¿no? Invéntelo de nuevo. ¿Está claro? Es importante la interacción de la información que ocurra durante el proceso, porque el sistema académico, por ejemplo, que yo manejo aquí en la jefatura de estudio, a veces uno le da a guardar y no le dice nada, no se sabe uno si ellos verdaderamente guardó una designación o no, o pareciera que se trancó el sistema, ¿no? Siempre tiene que haber respuesta a los estímulos del usuario, ¿no? Es importante que el usuario esté informado de qué es lo que está haciendo con el sistema. Muy bien. Después voy a definir ese flujo alternativo, ¿ya? Pero como estoy modelando casos de éxito, lo voy a dejar ahí. El sistema consulta el registro del cliente y muestra información del cliente. Estoy describiendo el flujo básico, donde todo ocurre de maravilla, ¿no? Muy bien. Ya tengo información precisa del cliente en la interfaz gráfica. El usuario va a ver que tiene un nombre, tiene una dirección, tiene un teléfono, ¿no? Muy bien. El siguiente paso sería, ¿no? Vamos a decir que el sistema solicita la categoría de la moto a rentar, ¿no? Hemos dicho que nuestras motos están categorizadas. Hay motos deportivas, ¿no? Hay motos de paseo, hay cuadratrack, qué sé yo. Están clasificadas. Entonces el sistema va a solicitar la categoría, ¿no? Para poder seleccionar una moto.
no es que están todas las motos disponibles ahí, imagínense que sean 50 motos, sino va a ser más difícil buscar la moto, ¿no? Entonces a través de la categoría deportiva me van a salir solo las disponibles de esa categoría. ¿Para qué voy a mostrar las que no están disponibles? Para que cometan un error el usuario de seleccionar una que ya está rentada. No, pues el sistema tiene que ayudar en eso. Muy bien. La siguiente actividad vamos a decir que el responsable de motos selecciona la categoría de la moto, ¿no? Va a estar en una lista desplegable todas las categorías, entonces el usuario va a seleccionar una en particular. A eso se refiere esta acción. Ni bien el usuario seleccione la categoría, el sistema debería consultar la moto disponible, ¿no? Bueno, entonces aquí le vamos a poner el sistema consulta el registro de moto, la moto de la categoría disponible. Entonces, el sistema consulta en el registro de motos, la moto de la categoría con estado disponible. ¿Se entiende, no? Y le vamos a poner muestra información de la moto. Pueden ser varios. Ya tengo el listado de motos disponibles, lógicamente que para poder rentar una debo seleccionarla, ¿no? Entonces, en este caso lo hace el usuario. Entonces vamos a decir que el responsable de moto selecciona una moto. Quiere decir que del conjunto de motos disponibles voy a seleccionar una en particular. Al seleccionar la moto, el sistema muestra los datos de la moto. Le vamos a poner aquí marca, modelo, el costo del alquiler, ¿no? ¿Para qué va eso? Entonces el sistema muestra datos de la moto. El siguiente paso le vamos a decir que el sistema solicita la cantidad de horas para la vida. Aquí le voy a poner entre paréntesis como una regla, una hora. Si hubiera una regla de cuántas horas máximo lo tendría que poner, ¿no? Para que el sistema aplique la regla. No es que le voy a rentar 0 horas, no debería permitir la renta de 0 horas. Vamos a rentarle por lo menos 1 hora. Bueno, aquí dice el sistema, entonces vamos a poner aquí el tipográfico A. Muy bien, en este caso ya es el usuario que ingresa, el responsable de venta de moto ingresa el número de horas. Para
vamos a ponerle que el responsable confirma el número de horas. ¿Qué puede ser? ¿El cliente o algún evento que vayamos a utilizar dentro de la empresa? Muy bien. Entonces, ¿qué debería hacer el usuario? Entonces ya tengo la cantidad de horas. ¿Qué debería hacer el sistema? Calcula el monto boliviano, le vamos a poner para la renta. Es simplemente la multiplicación de la hora por el costo por hora, ¿no? Y muestra muy bien. Aquí le vamos a poner también el sistema muestra la hora de devolución de la nota. Esta interfaz gráfica muestra, aquí lo vamos a poner, muestra la interfaz gráfica para que quede claro, muestra la fecha y hora para la renta. Eso como valores por defecto, ¿no? Que se vea la fecha y la hora, ¿no? Eso no lo voy a asignar porque lo voy a utilizar en tiempo real. Entonces aquí el sistema, de acuerdo a la hora de inicio y la cantidad de horas que van a ser rentadas, va a calcular la hora de devolución, que le va a sumar a la hora actual la hora que van a ser rentadas. Aquí viene el sistema. Bueno, una vez que se ha visualizado esta información, lo único que queda es registrar, ¿no? La renta. Entonces, le vamos a poner el responsable, registra la renta, o guarda si quieres la renta. Que va a ser presionar un botón que diga guardar, ¿no? A eso se refiere. El sistema guarda la nueva renta. Vamos a ponerle conectado en el proceso. Muy bien. Vamos a decir que el sistema guarda la nueva renta con estado de proceso y con estado de reglamento como rentada, ¿no? Porque eso lo pusimos como condición. Se está cumpliendo. Si aquí el sistema debería imprimir alguna nota de alquiler, tendría que ser en este momento, ¿no? De
comprobante, ¿no? Que sirve de cargo para el cliente, ¿no? Pero si no, lo dejará. Muy bien. Vean que lo único que he hecho es la descripción del flujo básico, ¿no? Que tiene el mismo nombre de él, el escenario del caso de uso. Un caso de uso puede contener un conjunto de escenarios. El escenario es la descripción de todo esto, ¿no? De todo lo que se va a hacer, ¿no? Desde el principio hasta completar el requerimiento funcional, que sería aquí. Lo último sería que se guarde la nueva renta de amor, ¿no? Se logró guardar, se logró el propósito del caso de uso. El caso de uso tenía como propósito registrar la renta del amor, ¿no? Vean que se describió todas las acciones como para lograr ese propósito, ¿no? Del requisito. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Con todas las capacidades del software que hemos definido dentro de este sistema. Yo solamente voy a hacer esto, ¿no? Porque voy a implementar solo esto. Ustedes van a hacer absolutamente de todos los requerimientos, ¿no? No es que hagan uno solo, ¿no? Ustedes tienen que hacer absolutamente. Yo debería concentrarme después en este, ¿no? Porque mi arquitectura está definida en estos dos requisitos para las primeras iteraciones y luego tendré que ir agarrando los demás requisitos funcionales hasta completar todos en su totalidad. ¿Hay alguna pregunta? ¿Duda? Con respecto a la elaboración de la descripción textual, porque solamente hemos hecho la textual. Yo creo que no lo guardo. No, este no era el de la fiesta de la Muy bien, voy a parar el video aquí para que no sea muy extenso. Como te digo, yo hago solo un caso de estudio porque quiero interpretar. La siguiente clase vamos a hacer el tubo alternativo. No hay más. En verano, no hay más. Desapareció mi grupo. Ya se rindió. ¿Quién? ¿Cómo así? ¿Cuál es de casa? Sí, lo voy a visitar por menos, ¿no? ya, sí. Tienen 15 minutos para subirla. ¿Cómo 15 minutos? ¿No la tienen aquí acá? No. 10 minutos. Hasta las 12 lo voy a poner. Acá. Muchas gracias.
Yo lo voy a hacer solito. Ojo, lean bien las instrucciones, te dice un PDF para que lo que subieron al Word y lo revisen. Que si lo subieron mal, vuelvan a subir. Pero igual sí. A nada abierto. Gracias, Palma.